Muy, pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos de nuevo al programa Palabras al Viento, conducido y dirigido por el escritor y locutor colombiano Jorge Eliezer Triviño Rincón. Hoy estamos con un escritor colombiano de Aranzazu, pero además es, eh, es cuentista, novelista y escritor de guiones para radio y televisión. ¿Está correcto, maestro? La presentación, ¿hay alguna cosa más que adicionarle? Bienvenido. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a los escuchas y a los que ven este programa en todas partes del mundo. Efectivamente, sí, es un resumen más o menos de lo que hago en mi vida profesional y artística. Ah, perfecto. Bueno, Jorge, usted y yo nos conocimos realmente hace poco y tuve la sorpresa de saber que era colombiano. No sabía que vivía además en Estados Unidos, que compartía sitio en Aranzazu y además en Manizales y en otras ciudades, pero que también estaba residiendo en Estados Unidos. Maestro, exactamente en qué lugar de Aranzazu vio usted la primera luz del día, maestro. Realmente yo nací en Manizales y me trajeron de 2 años para Aranzazu y entonces, bueno, hice mi infancia, mis estudios primarios y secundarios en Aranzazu y bueno, ahí empezó mi emigración. Yo sigo un inmigrante siempre después de ahí. Bueno, pues de que nací, ¿no? Sigo que vine de Manizales para Aranzazu, empezó mi correría por el mundo. Exactamente en qué lugar de Manizales nació usted, si de pronto le han dicho, pues porque me imagino que se vino muy pronto, salió muy pronto de la ciudad de Manizales. En ese año, que fue en 1955, nací en el hospital, creo que se llama Hospital Manizales, hospital de ese Universitario. tiempo, universitario, algo así, dice mi registro de nacimiento. Bueno, maestro, ¿qué circunstancias hicieron que ustedes emigraran de Manizales a Aranzazu? Pero eso es una cosa un poquito privada, pero sí fue porque mi familia me dio una adopción y me trajeron a Aranzazu a una familia que me crió aquí en este municipio. Bueno, algo que nos sorprende de usted, maestro. Em, Luego, usted de estar en Aranzazu, me imagino que terminó los estudios primarios y secundarios. Primarios allá, secundarios ¿dónde, maestro? Ahí mismo en el pueblo yo empecé a estudiar en la vereda donde vivíamos, pero ya hice el kinder. Bueno, pienso que para alrededor de los 6 o 7 años me llevaron para el pueblo y ese en un kinder allá y se estudié en la escuela Manuel Gutiérrez Robledo, que creo que todavía se llama así, y hice la primaria y luego pasé al colegio Pío XI de Aranzazu y ahí terminé mi sexto de bachillerato, que en ese tiempo decía así. Bueno, maestro, para poner en contexto a quienes nos ven desde el exterior y nos oyen, geográficamente, ¿en qué lugar o qué límites tiene Aranzazu? ¿Dónde se encuentra en Colombia Aranzazu, maestro? Bueno, vamos a ir a poner el zoom. Estamos en Colombia, vamos a la zona andina, ubicamos el departamento de Caldas, que es la zona cafetera, que es la parte con Antioquia, Caldas, Risaralda y el Quindío era la Antioquia la grande, por decir, que después se dividió en nuestros departamentos. Y el Aranzazu está al norte del departamento, en la vía antigua que había de Manizales a Medellín. Esa es más o menos la ubicación geográfica. Amo estar en los Andes. Ahora estamos hablando desde una finca, tengo una cabaña que tengo en los Andes que adoro y que me gusta mucho venir a sentarme aquí a escribir. Bueno, bueno, maestro. ¿Usted terminó su bachillerato? ¿Hacia dónde fue o qué hizo después de haber terminado los estudios secundarios? Eh, Bueno, permítame contarle algo que cuando yo estaba en el colegio,
entre 2 años yo dirigí un periódico junto con un compañero que se llama Rafael Antonio Giraldo. Dirigimos un periódico local y al mismo tiempo yo trabajaba en una imprenta. Entonces cuando se levantan las letras o los periódicos en barritas de plomo, aprendí a leer al revés, por decir, porque cuando se levantan los textos, se arma en un aparatico que se va poniendo, uno tiene que leerlos al revés, porque eso se monta después a una máquina. Los jóvenes de pronto no han conocido ese tipo de imprentas que se hacían con tinta y todo eso. Entonces yo trabajaba en la imprenta haciendo otros tipos de trabajo, pero además levantando textos para los proyectos, revistas, periódicos que sacaban en el norte de Caldas. Y en toda la vez fue llegué a ser el director del periódico y allí escribía en el periódico. Y bueno, y todos estos trajines que usted como periodista también le ha tocado ver cómo es difícil sostener un periódico local. Eh, bueno, muy Luego, interesante. Sí, sí, no, no, termine, maestro. entonces, terminando el cierto, entonces yo me fui a Ciudad de Medellín y con la ilusión de ser periodista o de ser psicólogo, yo era un poquito de ratón de la biblioteca, los pocos que manteníamos en la biblioteca, limpiando y dando cosas que dio por leer libros muy raros de psicología y del EDN y cosas así, y quería ser que psicólogo, pero llegué a Medellín y terminé trabajando, lo que me acababa inmediato era trabajar en una empresa de constructora y terminé haciéndome ingeniero civil y de carreteras. Oh, qué cambio, ¿no? Qué cambio de una ideal que tenía y llegó con este cambio. Bueno, maestro, eh, es muy interesante lo que usted nos plantea. Las primeras publicaciones que se hicieron, para que poner en contexto a los jóvenes y a la sociedad actual, tenían unos tipos que cada uno venía con unas letras y había que organizar hasta los espacios. Tenía que ponérsele unas pequeñas plaquitas para hacer espacios, las comas. Era un asunto muy dispendioso porque era uno por uno que se iba organizando y como dice usted, de izquierda a derecha, y era al revés, ¿no? Para que al imprimir quedara el derecho. ¿Estamos de acuerdo, maestro? Lo de los tipos, que luego Exacto, apareció sí, las letras el linotipo y me tocó el proceso. que ya era con plomo fundido y ese plomo ya los textos salían y se imprimían. Bueno, bueno, maestro, usted empezó a trabajar en eso. Y cuando usted ya tenía el bichito de, de ser periodista y metido e inmerso en ese mundo de las publicaciones, eh, ¿qué, qué fue lo que lo motivó y dijo, pues yo puedo escribir ya un cuento, otro cuento, tener una cantidad de cuentos para publicar un libro? Luego las novelas, ¿cómo fue ese inicio? ¿Qué lo motivó? ¿Y cuáles fueron los pasos secuenciales que usted siguió, maestro, para, lógicamente, convertirse en cuentista, en novelista? Y ya hablaremos ahora un poco más de la parte de escribir guiones, maestro. Mira, yo seguí, pues, a pesar de que estaba en una carrera de las matemáticas y estaba trabajando en esto, siempre seguía escribiendo por ahí mis ratos libres, robándole tiempo al trabajo, cuenticos y cosas. Sí leía también, leía algunos libros por ahí. Recuerdo, por ejemplo, en ese tiempo que yo estoy tratando en Medellín, ahorita me encontré por ahí mirando en la biblioteca un libro de un señor que todavía es periodista y todavía escribe, por ahí se llama Reinaldo Espitaleta. Él escribía en un periódico El Colombiano y sacaba unos relatos muy interesantes de los barrios, o sea, de Bello, yo estaba en Bello y de las esquinas y todo, y me gustaba esa forma como escribía este señor, y yo tengo que aprender a escribir también así. Y entré a unos talleres en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional con Manuel Mejía Vallejo y con Mario Escobar Velázquez, y que eran dos narradores en ese momento, pues, de lo mejor que había, digamos, en Antioquia, y entonces que también dedicados al cuento y no tanto a la novela.
Y entonces hice mis talleres de cuentos allí y aprendí, pues empecé a practicar esto. Pero le cuento como una anécdota. Cuando yo iba a la universidad y fui a leer mis primeros cuentos, a mí me daba una pena tremenda. Solo que el miedo que yo le tenía a leer lo que yo escribía. Pero bueno, de la mano de ellos fui como despertando un poquito también a exponerme de mis textos. ¿Y qué aprendió exactamente de ellos? Porque usted está hablando de dos personas muy conocidas aquí en nuestro país, en ese ámbito literario. ¿Qué consejos valiosos le dieron a usted que dijeron, estos son muy buenos derroteros para yo empezar a escribir y luego, lógicamente, pensar en publicar? Recuerdo como si fuera ayer, es un dicho desde hace. Con Mario Escobar, cuando empezamos a escribir, nos habló de los tres pilares de un escritor y decía, se requiere talento, técnica y disciplina. Hay gente que puede tener talento y no tener la técnica, pero tienen disciplina y han hecho obras interesantes, pero tienen mucho riesgo de quedarse en el camino, especialmente ahora, en este momento que está evolucionando todo. Puede tener talento y técnica, pero pues que sabe aprender las técnicas, pues no tiene una disciplina. El escritor requiere una disciplina de escritura. Y entonces, ¿qué pase? Escribirá una, 2 horas en su vida y no hará más cosas, ¿no es cierto? Y entonces hablamos con ese tema y entré y lo que aprendí de él fue eso, de que la técnica hay que aprenderla y aprendí a conocer los cuentos, como ellos lo escribían, Mario Escobar, y los temas. Por ejemplo, con Mario Escobar, en las que era un campesino. Mario Escobar era un señor que vivía en el campo, por Urabá, y escribía. Y él vino del campo a Medellín y era profesor en la universidad y con sus historias. Entonces, el aprendizaje, vamos a ver más o menos, y a escribir de cosas sencillas que eso más adelante lo voy a contar. Acabo de llegar de un evento en Madrid de cine y televisión donde se maneja prácticamente la industria y sigue siendo lo mismo. Historias sencillas con con una visión universal. Eso es lo único que se necesita para hacer buenas historias. No hay que ir a rebuscarse mucho en mundos raros, sino las historias que ocurren en el pueblo o alrededor de uno, sencillas, pero que tengan un mensaje o un valor universal, son las que triunfan. Tiene usted toda la razón, maestro. Eso es una de las lecciones más valiosas. No hay necesidad de rebuscar, sino de encontrar esas cosas sencillas, pero que también mueven los corazones, el sentimiento de las demás personas, porque son afines a todas las sociedades en el mundo entero. Usted entonces, cuando escribió un cuento que usted diga, bueno, ese fue mi primer cuento. De verdad que yo escribí tantos cuentos al principio, pero por ejemplo en este libro que publiqué, Tres cartas del cuento, hay cuentos aquí que escribí yo que antes de publicarse este, porque dice, yo creo que como de 20 años de antigüedad, claro, luego que era el retoque y todo. Eh, vea, le voy a contar otra anécdota de mi vida de niño. Mi mamá decía, bueno, yo recuerdo, íbamos con los peones en la finca por las noches, cuando eso no había celular, ni electricidad, ni nada, sino que ponían unas velas, bueno, dan la comida y la gente se sentaba ahí como a esperar a reposar, para ajustarse. Y empezaban los trabajadores a contar cuentos de brujas y espantos y de Pedro Rimales y de este otro que es Cosiaca y todo eso. Entonces, yo medio recuerdo, pero mi mamá me cuenta que yo empezaba a contar otra de los cuentos al otro día, contárselos a ella, pero yo los revolvía. Oía los personajes de aquí, los metía allá y todo, y ella me regañaba y decía, no, 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 mijo, así no es el cuento, usted está diciendo mentira, ese cuento no es así. Entonces, como que tenía esa vena ya desde muy niño de estar creando personajes. Y realmente en este momento no recuerdo porque yo fui escribiendo cosas que se perdieron en las papeleras por ahí porque quedaron guardados y no recuerdo. Pero sí escribía historias así. ¿Alguna
recuerde usted de un suceso especial que lo hizo escribir algo, maestro. Eh, a ver, la vida de nosotros como los escritores es un poquito como, depende de donde esté, es muy variada. Yo escribí, por ejemplo, bueno, yo voy a completar esto para contarle, perdón. Yo en Medellín también hice otra cosa que fue estudiar cine y televisión. Una vez Víctor Gaviria y, no recuerdo ahora, otro director de cine muy famoso de Colombia, que fue director de San Antonio de los Baños en Cuba. Ellos tenían muy buenos contactos con la escuela de cine que había en Cuba, que se llama San Antonio de los Baños. Era la escuela más importante que hay en Latinoamérica para estudiar cine. Ellos trajeron un taller de 2 meses aquí con instructores de allá, con directores, y entonces estudió dirección, guiones, fotografía, iluminación. Bueno, fue espectacular eso fue único. Y yo estuve en ese taller con Víctor Gaviria, con el señor Manuel Pérez de Cuba, con el señor Raúl Rodríguez, que era el que dirigía, que daba fotografía, han hecho muchas películas. Entonces yo entré a ese mundo y me animé. Y yo tenía un cuento en ese tiempo que pensé es que iba a ser una obra de cine, que era, como yo trabajé en construcción y y siempre ha existido la explotación entonces de un capataz que abusaba de un trabajador haciendo las brechas y todo. Escribe un cuento más o menos de eso y que ese señor ese trabajador tenía que ir la mujer tuvo un niño y se tuvo que ir y lo echaron del trabajo. Una película de esas así, bueno, eso no prosperó, pero sí recuerdo que eso fue de las primeras historias que yo hice, más bien como con una forma más técnica basado en lo que estaba estudiando en el taller. No. Los conocimientos que brindan, usted está hablando de un director de cine colombiano que es un ícono en nuestro país y quizá de los primeros directores de cine. Eh, ¿Qué necesita una persona que quiera estudiar para hacer cine o escribir para cine, maestro? Bueno, Y qué preparación? Porque creo que no hay mucho lugar donde lo preparen ni muchas personas que estén enseñando ese tipo de arte, porque realmente es muy, yo pienso, ¿no? Muy exclusivo, eh, y no sé qué tan costoso sea. ¿Qué tanto, maestro? bueno, yo soy profesor de guiones con una entidad que tenemos en Estados Unidos que se llama TAI, realmente escribe TIE, se llama Taller Internacional de Escritura, y nos enfocamos en eso, pero voy a guardar un poquito para contar más sobre eso. Pero sí, el proceso en general que yo enseño y la técnica que enseño es, todos los relatos tienen una estructura, ¿no es cierto? Y eso, como construyamos ese relato, es válido para escribir un cuento, para escribir una novela, para escribir una telenovela, para escribir una serie. Entonces, en los talleres que estoy dictando y que ahora estoy dictando aquí en Colombia a un bajo costo, nada, ir, ir a los talleres. Eh, lo que yo enseño primero es a entender la estructura de la narrativa moderna, porque así como ha cambiado la narrativa ha cambiado, porque los lectores han cambiado. Un lector, por ejemplo, en la mitad del siglo pasado, de 1950, es muy diferente a un lector ahora. El lector de ahora tiene más conocimientos e instintivamente ya sabe qué va a pasar muchas cosas y no hay que ser tan detallista. Entonces, los escritores por ejemplo, del siglo XVIII o del XIX escribían muy diferente, son maestros porque estuvieron en su tiempo, hicieron su historia, ¿no es cierto? Pero por eso es que vemos que hay gente que le fastidia leer los clásicos porque la técnica es diferente, porque ya espera otras cosas de lo que está escrito. Y eso es lo que yo inculco porque ahora los escritores debemos escribir al ritmo que está moviéndose el mundo en el momento, la tecnología, los conocimientos y todo. Entonces, eso ha cambiado
un poco, y esa es la narrativa que yo enseño, es con miras a que termine como un guión, como una serie, como una película, desde que se escribe el cuento. Uno nunca sabe cuando escribe un cuento hasta dónde va a llegar. Muchos cuentos han llegado a la pantalla grande y se han convertido en series o unas novelas, ¿no es cierto? Entonces, uno como escritor no sabe todavía hasta dónde una historia de uno puede llegar a sus alcances. No, no estoy desmeritando tampoco o ser un escritor de un cuento. Escribir cuentos es también el género más difícil para el escritor, porque eso también tiene sus técnicas. Sí, claro. Usted además es un excelente cuentista. Esos cuentos breves. Hay uno de los cuentos que me encantó, maestro, y es sobre todo sobre un muerto, alguien que se muere y que entre que se da cuenta que está muerto, es decir, con ese es un texto, yo diría, de esos que lo dejan a uno pensativo sobre la técnica narrativa y sobre llegar a ese momento tan precioso, que por cierto apenas he conocido dos textos y ese suyo es uno de esos que me ha dejado sorprendido y maravillado. Usted lo tiene ahí, maestro, para que nos lo Se comparta. llama, claro, despertar. Eso, ese exactamente que es de una factura. Bueno, maestro, por favor, compártanoslo. Bueno, no es la primera persona que lo dice y le agradezco pues a ver, que lo haya leído y que tenga este comentario porque también le impactaba a mucha gente. Los timbrazos de un teléfono o de un reloj o no sé de qué despertaron al hombre que yacía dormido desde hacía largo rato. Intentó desoír el metálico ruido que le había perturbado su plácido sueño, pero el chocante repique persistía y no conciliar de nuevo el sueño. Entonces, despejado ya totalmente, se sintió vivo y se le alborotaron los pensamientos. Lo invadió de repente la extraña sensación de que había despertado en otra vida. La idea lo perturbó y no se atrevió a abrir los ojos. Le pareció que había estado dormitando en una existencia anterior y que a partir de ahora todo sería completamente nuevo para él. O tal vez venía de otro mundo o de otro planeta. Sea lo que fuere, había muerto en el sueño y nacía ahora en un nivel superior y diferente. Retuvo su curiosidad por saber dónde se encontraba y permaneció con los ojos cerrados. Intentó recordar sus sueños, seguro como estaba de haber soñado muchas cosas, pero se sorprendió de no poder recordar absolutamente nada. Tuvo entonces la certeza que en el transcurso de su vida anterior había viajado por universos imaginarios, que siempre había estado dormido y que nada le recordaba cómo era vivir despierto. Al no poder revivir su onírico pasado, ni virtual ni real, decidió concentrarse en percibir algún sonido, alguna melodía que lo ayudara a ubicarse en el nuevo mundo en que había despertado. Pero nada, solo un silencio profundo, profundo como un temor de muerte, se apoderó de él y tuvo un presentimiento que lo perturbó. Temeroso, se atrevió a abrir los ojos para atisbar lo que lo rodeaba. Pero vaya sorpresa, sus párpados se negaron a moverse. Y por más que se esforzó por ver los ojos, los párpados se obstinaron en permanecer cerrados. Ni el más leve movimiento ni el más débil rayo de luz captaron sus pupilas. Nerviosamente hurgó entonces bajo las cobijas para sacar sus manos, dar con sus dedos al desobediente tejido. Se quedó helado. No encontró ni manos, ni dedos, ni cuerpo. Preso de terror, quiso desaparecer de esta vida, pero contó hasta 10 para invocar la calma. Dio un suspiro e intentó hacerse una idea del ambiente por sus olores. Aspiró tan fuerte como pudo en un intento de capturar el olfato, con el olfato algo del mundo exterior, pero en vano. No dolía nada. Sintió luego la sed del morir, abrió la boca cuando pudo para tragar líquidos imaginarios que al pasar por su garganta a nada le supieron. Entonces, abrumado por la cruda realidad y negándose a aceptar que había muerto, decidió seguir durmiendo. Ese es un
Ese es un cuento corto, magistral. Es una de esas cosas que lo deja sorprendido a uno desde el inicio, que lo mantiene al hilo y cuando llega esas sensaciones que usted manifiesta de ese ser que está viviendo ese asunto, lo dejan a uno encantado, maestro. A mí me dejó Muchas maravillado. gracias. Em, bueno, Muchas- no sé si tenemos eh, tiempo, tenemos unos 6 minutos para otro cuento y lo invito, si usted tiene tiempo, maestro, a que hagamos un receso de unos 10, 15 minutos y retomemos para hablar luego de la novela. ¿Le parece, maestro? Y está muy bien, sí, como quiera. Ok. Perfecto, maestro. Entonces, ¿usted quiere Otro otro cuento de cuento este para libro? terminar esta parte, sí, de los cuentos, que por cierto son preciosos. No, pues yo quedé maravillado de su cuentística. Es un Bueno, género realmente difícil y es maravilloso oírlo. Tiene cuentos cortos, otro. voy a partes de un cuento que llama El Sargento, pero porque lo quisiera está ver más cortico, porque es que sí, Usted tiene está un unos poquito más largo. cuentos sobre su pueblo, me parece, sobre un personaje de su pueblo que creo que es corto. No sé, ¿cuál es? Sí, voy a mirar aquí. La merienda de la noche. Este es Ujú. cortico. Sí. Eso yo no lo llamé ni cuentos, pues lo llamamos estampa, lo llamé más bien estampa, dice así. En uno de los pliegues de la cordillera andina, en el filo de la montaña, en una casita de bareque, junto a la cocina, sentados alrededor del fogón de leña, las 5 almas de aquella familia se disponen a tomar su acostumbrada merienda nocturna, ocasión propicia para contarse mutuamente las experiencias del día. El viento frío azota el corredor exterior de la humilde vivienda, pero en las puertas y ventanas cerradas el ardor del fogón irradia el calor suficiente para mantener templada la animada familiar. La madre fue moderadora en la conversación. El padre, siempre muy paro en palabras, luce ausente, como sumido en sus propios pensamientos, y se limita a sentir con el distraído movimiento de la cabeza lo que dicen sus hijos y a sentir de igual forma lo que expresa su esposa. El olor del chocolate hirviendo aromatiza el ambiente mientras la madre se mueve de un lado a otro, acarreando platos y tazas para servir la bebida y los panes, la mantequilla y el queso hechos en la misma finca. Era costumbre que nadie se moviera de su puesto hasta que la mamá servía la porción y vertía el líquido en la taza que cada uno sostenía en sus manos. A veces las tertulias se convertían en una lista de ocasiones de tiempos pasados o en una maratón de cuentos sobre espantos y brujas tan comunes en las gentes del campo. Y cada uno de los cuentistas trataba de impresionar al pequeño grupo familiar con una historia a cual más aterradora. Olvidaba decir que en la época la iluminación del escenario lo proporcionaba una vela de esperma y resplandor de las llamas del fogón y como en un diario ritual, ella daba por terminada la conversa al agotarse la segunda vela, momento en que mandaba a dormir a todos, que a regañadientes debían obedecer, pues ninguno osaba contradecir a la matriarca. Cada uno portaba un cabo de vela que prendía en el agonizante flama del fogón, y en fila india marchaban por el corredor hasta sus cuartos. Afuera se escuchaba solo el suave rumor del viento helado lamiendo las paredes de la sencilla pero recia casita de madera. Ajá. Bueno, yo creo que todavía tenemos tiempo, maestro, de que nos lea otro de esos maravillosos cuentos cortos que usted tiene, que son realmente unos pinitos. Tenemos 10 minutos, maestro, todavía para leer un buen Ok, cuento. voy a leer el estreno. El estreno fue un cuento que ganó un concurso en Estados Unidos que se llama La Nota Latina y que fue publicado en este libro que llama Todos Contamos. Está en una antología de muchos participantes de varios años en el concurso de la Nota Latina y bueno, yo he sido jurado muchas veces en ese evento, pero bueno, este estreno fue el que ganó el premio en alguna ocasión. Estaba yo tal vez empezando a publicar ese cuento ganó el premio y yo no había publicado todavía este libro de los cuentos. Perfecto. Dice el estreno.
El abuelo levantó la tapa del viejo baúl y comprobó, decepcionado, que las polillas blancas contra las polillas que había comprado a un vendedor callejero no habían dado resultado. Los invisibles insectos se habían saciado con el único pantalón que tenía para estrenar en la Semana Santa. Pasó las yemas de sus dedos por la tela, que se deshizo con el roce. Maldijo entonces en un acto de furor y frustración, pero reaccionó al instante, avergonzado de haber proferido palabras pecaminosas justo hoy que se había confesado para comulgar el Jueves Santo. Habían dos fechas del año que la gente de la comarca acostumbraban a lucir vestimenta nueva, o al menos más elegantes que lo estilaban, días comunes. Estas dos efemérides, la Semana Santa y la Navidad. Dejaban los hombres de lado entonces los trajines, el trajinado pantalón de drill y camisa de escoria por mil usos. Particularmente en la Semana Mayor, el ponerse la ropa a diario era señal de desprecio por los días sagrados, y quien tal cosa hacía era tildado de irreverente y públicamente se le avergonzaba ante la comunidad. El viejo cerró el cajón de pino y sentado sobre él caviló un largo rato cómo solucionar lo de su estreno. Faltaban 2 días para el Jueves Santo, y encargar otro traje, por muy rápido que lo recibiera, tardaría una semana, o sea, después de la resurrección, y para entonces su nombre estaría en boca de los pobladores de la aldea y en la lista negra del cura. Y la cosa era grave de verdad, pues muchos debieron tomarlas de Villadiego cuando cayeron en desgracia con los feligreses y con el párroco local. El abuelo había encargado este pantalón de paño, junto con la camisa blanca de mangas largas, un par de zapatos negros y un par de medias, a un peón de esos que viajaban por el país de cosecha en cosecha. Por lo tanto, la encomienda demoró exactamente un año al llegar, y de eso ya hacía 5 Navidades. Pasados los días santos, la abuela limpiaba con un trapo húmedo el pantalón de paño y lo doblaba meticulosamente. La camisa era lavada sobre una piedra a la orilla del río, dejaba en remojo por una noche y almidonada para lograr una textura rígida. Las medias lavadas igualmente se enrollaban y se introducían en los zapatos recién lustrados. El ajuar pasaba guardado 12 meses en el baúl de pino hasta la siguiente Semana Santa. Y si era usado o si no era usado en las Navidades. Había un solo sastre en el pueblo y por esos días estaba muy ocupado con los pedidos del alcalde y de uno de otro aldeano pudiente que podía darse el lujo de estrenar traje nuevo en dichas celebraciones. También copaban el tiempo el sastre las adecuaciones de trajes usados que algunos mandaban ampliar porque sus barrigas y nalgas habían crecido, o las modificaciones de prendas que algunos heredaban de sus parientes y le eran donadas. En resumen, su labor era acomodar a cada cual en sus trapos para lucir correctamente en la Semana Mayor o en las fiestas decembrinas. De nuevo abrió el viejo baúl, el viejo mueble, y sacando un par, una por una las prendas, la fue colocando ordenadamente sobre el piso. La camisa blanca conservaba todavía la dureza del almidón que había evitado la voracidad de las polillas. El pantalón totalmente roído era irrecuperable. Los zapatos y las medias conservados en su bolsa de plástico estaban a salvo. Para sorpresa, debajo de todo aquello descubrió un paquete con documentos que incluían las escrituras de la finca y de la casa del pueblo, y las partidas de bautismo de los 12 hijos. Había otro con cartas de su hija que estaba en el convento de clausura, y uno más del mayor tamaño, cuidadosamente sellado. Lo sacó y lo abrió, y quedó sorprendido al encontrar dentro de él una sotana. Su hijo menor, Claudio, había estado en el seminario, pero declinó su vocación cuando supo que no podía ser fiel a los votos de castidad, sin contar con que el color negro de la sotana le recordaría para siempre que había muerto para el mundo. Dedujo entonces el abuelo que el seminarista retirado había escondido en el baúl la evidencia de su paso por el seminario. Este hallazgo dio una idea al viejo para sustituir al estreno, echado a perder. Las polillas milagrosamente habían respetado el acto religioso. Y esto encerraba algún mensaje divino, se dijo el abuelo. El jueves santo se vio al viejo en las calles del pueblo con la sotana negra, confundido en medio del gentío que lucía trajes nuevos y reparados. Igualmente fue visto con la misma vestimenta el viernes y el sábado santo y el domingo de Pascua. Y desde esa Semana Santa vistió todos los días hasta morir de viejos, aquella negra vistió todos los días hasta morir de viejo, aquella sotana negra que no se quitó nunca más por temor
de que su estreno fuera Pasto de las Polillas como su pantalón nuevo. Maestro, este fue otro de los que me maravilló mucho, que me encantó leerlo. Bueno, yo le agradezco esta primera parte. Nos despedimos y si le parece, en de 10 a 15 minutos volveremos a retomar para hablar de su preciosa novela. ¿Le parece, maestro? Nos despedimos. Está muy bien, muchas gracias. Bueno, buena tarde. Muchas gracias, maestro. Entonces, hasta dentro de unos minutos, yo le timbro y ya continuamos. Mil gracias, maestro. Nada.